jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. ¿Sos creyente? Sí, muy profundamente. creyente. Sí, porque tenés necesidad de creer en algo más. Y si no, yo me hubiera muerto si no hubiera creído en Dios. Sí, creo en Dios. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Bueno, una semana después de la elección en Venezuela, es obvio que el gobierno de Nicolás Maduro no garantizó un conteo de votos transparente. Es entonces bastante fácil concluir que es porque sacó menos votos que Edmundo González Urrutia y que se está cometiendo un fraude. Siguen los gobiernos del mundo reaccionando con más o menos diplomacia a esto por razones diversas, pero el Consejo Nacional Electoral sigue sin publicar un solo resultado desagregado por estado, no solamente en la web, sino en las actas. No mostró ninguna de las dos cosas. Y acá quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué se refiere Cristina Fernández a que se publiquen las actas por el legado de Hugo Chávez? Hay una nota de 2017 de Infobae, y cito especialmente Infobae porque es un medio abiertamente antichavista, y la nota cuenta cómo Chávez tuvo resultados arrolladores en las elecciones que enfrentó en toda su carrera, salvo alguna excepción aislada, y cómo desde ahí construyó su legitimidad. Y la nota recopila las 14 elecciones que afrontó Chávez, desde el 56% que sacó en las presidenciales del 98 hasta regionales de diciembre de 2012, en las que ganó poco antes de morir, pasando por el 60% que obtuvo en las presidenciales del año 2000, las constituyentes, e incluso alguna en la que perdió, como la reforma constitucional de 2007. El poder de Chávez estuvo en los votos. Chávez se ocupaba de contrarrestar el bloqueo económico que le hacía Estados Unidos, mostrándole que a él lo bancaba el pueblo, lo bancaban los votos. El gobierno de Venezuela es el que tiene que garantizar la transparencia en el conteo electoral, y esto a una semana de los comicios no pasó. A eso se suma otro problema. La oposición a Maduro, la de Venezuela y la de algunos otros países, no es todo lo republicana y democrática que dice ser. Es posible que en muchos de sus argumentos tenga razón, y a la vez es la misma gente que apoyó, propició y en muchos casos todavía propicia golpes de Estado en países latinoamericanos. Y para colmo, al menos 17 personas murieron esta semana en manifestaciones, y no para de crecer el número de detenidos en represiones. En ese panorama es que estábamos. Hubo movilizaciones durante el fin de semana en contra de Maduro en Caracas, encabezada por la líder opositora María Corina Machado, que se suponía que estaba en la clandestinidad, pero sale de la clandestinidad después de un par de días para esta movilización en Madrid y en el Obelisco. Veamos lo que mostraba Joaquín Sánchez Mariño en su corresponsalía en este momento en Caracas, que estaba cubriendo, y de repente sube María Corina Machado. Yo estaba entrevistando al chofer, me pone la mano en el hombro, se apoyan en mí para subir, viene María Corina Machado. Acabo de filmar María Corina Machado, acabo de filmar con mi teléfono. Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. Es
medio obvio que lo que está planteando esa fuerza política es Edmundo al gobierno, María Corina al poder, ¿no? Los votos, la convocatoria la tiene María Corina Machado, la líder del espacio es María Corina Machado. También decía, hubo movilización en el Obelisco, fue bastante convocante la movilización con algunos venezolanos que viven en la ciudad de Buenos Aires. Y hubo, bueno, varias imágenes que transitaron de el momento en que se daba esta movilización. Venezuela Libre, los carteles. Y durante el fin de semana volvió a la ciudad de Buenos Aires, en realidad volvió a la Argentina, el personal de la embajada que estaba en Venezuela junto a sus familiares. Volvieron, son los expulsados por el presidente Nicolás Maduro, lo habíamos contado la semana pasada. Y también habíamos contado la semana pasada que estaba el informe del Centro Carter, que era un informe que mirábamos con especial atención porque el propio gobierno de Venezuela había invitado al Centro Carter a ser veedor. Después Maduro puso en cuestionamiento al Centro Carter, pero el propio gobierno de Venezuela lo había invitado. Y había sido muy lapidario el centro en sus conclusiones respecto de que no había habido un conteo transparente. Y ahora se suma a este mismo discurso la agencia de noticias AP, que dice que hay serias dudas sobre el triunfo de Maduro. Se armó lío en los últimos días en la Argentina porque salió la canciller argentina, Diana Mondino, a decir lo mismo que piensa el presidente de la Nación y por lo que se han manifestado muchos de la Libertad Avanza e incluso del PRO, a decir que, y es la versión de Estados Unidos además en las últimas horas, a decir que Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición que tiene, no sé ya cómo decirlo, chances de ganar, es el presidente electo de Venezuela y ella puso luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales, eso en realidad es la página que subió la oposición, todos podemos confirmar sin lugar a dudas que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González, ya lo da por ganador. Y esto en la diplomacia no es pavada, porque son como distintos pasos y pasar al mundo de aquellos que directamente no reconocen al gobierno de Maduro, en lugar de decir, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa con las actas, ya es pasar a otra instancia, sobre todo cuando, recordemos, Brasil se hizo cargo de la embajada argentina en Venezuela, pero además hizo cargo de los 6 asilados que tenía la embajada argentina en Venezuela, que son venezolanos opositores. Entonces, la diplomacia le dice a Diana Mondino, che, no estamos para joder con esto porque están estas vidas en juego y no podemos salir a decir cualquier cosa. Entonces, Cancillería sale a la hora de lo que publica Mondino y dice en un comunicado: la República Argentina fue uno de los primeros países en rechazar y desconocer el resultado de la elección presidencial venezolana el 28 de julio. Las evidencias recogidas hasta el momento no han hecho más que confirmar esa posición. La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva. Porque no es lo mismo, aunque parezca una boludez, decir que no se reconocen los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral que decir el ganador de la elección es Edmundo González Urrutia. No es lo mismo para la diplomacia, no es lo mismo para la lectura venezolana. También la Cancillería uruguaya se pronunció, pero en este caso sí a favor ya habla de una transición hacia un nuevo gobierno. Y en la charla que dio en México la expresidenta Cristina Fernández, de esto hablábamos hace un rato, se pronunció por primera vez desde las elecciones en Venezuela, habló de lo que está sucediendo, marcó el contexto en que se da esta cuestión, que es un bloqueo económico a un país claramente petrolero, y lo planteaba así. La primera caracterización debe ser, cuando hablamos de Venezuela, más allá de las simpatías o las antipatías, siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo global, convencional. No puedo olvidarme en el año 2014 un hecho determinante que es el bloqueo. Fíjense qué curioso, hay 2 países bloqueados en el mundo, Cuba y Venezuela. Fíjense, cuando hablan los economistas, todos te dan recetas acerca de la recesión, de la inflación, y te dan una batería de ideología, de tecnología, de información, de tratados que los clásicos, los neoclásicos, los marxistas, los de la escuela austríaca, en ninguno de esos lados hay una descripción de economía de bloqueo. Ni Adam Smith, ni Karl Marx,
ni Hayek, el de la escuela austríaca, ni ninguno de ellos, ni Milton Friedman tampoco de los monetaristas, podía imaginar ni explicar que un país, haciendo uso de su hegemonía militar y política, dice, este país no le puede vender nada a nadie y nadie le puede comprar a él ni nadie relacionarse. Nadie te explica cómo se enfrenta una economía de bloqueo. Bueno, muy cuidadosa con las palabras. Cristina Fernández se pliega luego a la postura que en un comunicado han tenido Brasil, Colombia y México de exigir que se publiquen todas las actas, que vuelvo a decir son dos cuestiones distintas. Por un lado está lo que el gobierno llama hackeo, que la verdad a esta altura es no, se arma una nueva página web y se publican las actas. Bueno, digo, por un lado la cuestión electrónica de este voto, y por otro lado, las actas, que es lo que está mostrando la oposición. Que, insisto, decir que lo que hizo el gobierno venezolano es cuanto menos irregular, no es reconocer todo lo que está diciendo la oposición. Entonces, ojo con el discurso de uno u otro lado. Pero si las actas de la oposición no son verdaderas, transparentes, suficientes, lo que sea, bueno, entonces, ¿dónde están las actas del oficialismo? Cristina Fernández se pliega entonces a la posición, eso quería decir, de un sector de América Latina. Y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, creo que, y comparto totalmente, el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro. Creo que la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital. Todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Ahora volvemos a esta idea del legado de Hugo Chávez, porque el propio Maduro reconoce que está cortándose solo respecto del legado de Hugo Chávez. Una de las respuestas desde el gobierno venezolano a lo que dijo Cristina Fernández, bueno, habló Diosdado Cabello, hoy diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente del partido de gobierno, conocido por ser la mano derecha de Maduro, habla Diosdado Cabello. ¿De por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Por la tibieza traicionaron, sí traicionaron. Ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, el legado de Perón. Ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo. No se quieren opinar sobre Venezuela. Es una discusión posible cuánto debe involucrarse la comunidad internacional, pero cuando se viola los derechos humanos o se viola la legitimidad de una elección, entonces hay tratados internacionales que hablan de la importancia, incluso no solamente del derecho, sino de la importancia de que se pronuncie la comunidad internacional, que es en todo caso la que puede mediar para que algo se resuelva en paz. Cosa que además no viene sucediendo. Decíamos que el Comité Nacional Electoral dio detalles sobre el resultado electoral. En realidad, la primera vez que salió, dio esas cifras rarísimas que además decían lo que sacó Maduro en porcentajes y votos, supuestamente porque era el 80% del conteo,
Lo que sacó Edmundo González Urrutia y decía, y los otros, que son 8. Imagínense los otros 8 si no tenían necesidad de saber cuál era su situación. Bueno, la cosa es que volvió a salir el Luis Amoroso a dar algunas precisiones más, sin ningún papel, otra vez, y dijo que con casi el 100% de las actas escrutadas, ¿dónde están las actas? No sabemos, daba esto. Informamos que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de su soberanía, decidió resultados generales. Candidato Nicolás Maduro Moro, Partido PSUV. Votos 6.408.844 con un 51,95%. Edmundo González, MUC, votos 5.326.104, con un porcentaje de 43,18%. Bueno, además citaron a los candidatos para que refrenden la solicitud de amparo de Maduro, que también es una curiosidad, porque Maduro se presenta a la justicia con algo que se llama amparo, tiene otro nombre técnico que no recuerdo, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y es un recurso judicial que se hace cuando se ven agredidos por alguna razón, o sea, cuando algo los está perjudicando. Y en realidad se supone que las actas dicen que Maduro ganó. Bueno, sin embargo, él va al Tribunal Supremo de Justicia y dice que se publiquen las actas. Bueno, esto todavía no pasó. Enrique Márquez, uno de los otros candidatos, uno de los otros 8, por fuera de esta polarización, que es ahora señalado por el gobierno de Maduro como alguien que se está acercando al universo Corina Machado. Pero él tiene el apoyo del Partido Comunista de Venezuela, como para que se den una idea que viene de otro universo. Dio declaraciones a la prensa y dijo: la Sala Electoral admite un recurso contencioso electoral del presidente de la República, que fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral. ¿Contra qué concurre el presidente de la República? Contra su propia proclamación. La Sala Electoral admite un recurso contencioso electoral y permite que nos demos por notificados sin conocer el recurso. Debo informarle al país que me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado de nada. De tal manera que me voy como vine, sin saber exactamente de qué se trata esto. Bueno, al que venga a contar que lo de Venezuela es blanco-negro, la verdad que es bastante más complejo. Y entre las declaraciones que hizo Maduro en los últimos días, él marca una diferencia con el legado de Chávez, esto que decía Cristina Fernández, y con lo que está dispuesto a hacer. Porque si el legado de Chávez se sostenía por el voto popular bastante holgado, viene a decir Maduro, bueno, si no es como el legado de Chávez, será de otro modo. Y viene a decir entonces que está dispuesto a que las cosas sean de otro modo. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó, pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. Bueno, más repercusiones internacionales. El presidente de Chile, Gabriel Boric, sobre el equipo de corresponsables de la televisión pública chilena, un equipo que fue detenido y tuvo que moverse a Colombia. Puedo confirmar que el equipo de TVN, que había sido detenido en Venezuela, ya se encuentra sano y salvo en Colombia. Estamos en contacto con las autoridades correspondientes para facilitar su regreso a casa. Quien prohíbe a medios serios y profesionales informar sobre la realidad solo demuestra miedo. Seguiremos bregando por transparencia y el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano. También pongámonos un poco en contexto. Y si los presidentes de Latinoamérica, los que están más cerca de lo que cada uno de nosotros piensa y los que están más lejos, porque es un arco
de distintas posiciones. Todos están diciendo, che, sin las actas acá no puede haber un resultado legítimo. Podríamos empezar a escuchar, además de lo que se supone que cada uno quiere escuchar. Hablando de Boric, hoy Lula da Silva está de visita en Chile. También hay expectativas por las declaraciones conjuntas que puedan hacer con respecto al caso venezolano. Recordemos que Lula se había pronunciado después de una larga conversación con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Después salió Estados Unidos, primero salieron con un comunicado muy parecido, después salió Estados Unidos a decir que directamente consideraba a Edmundo González Urrutia ganador de las elecciones. Lula, por el contrario, dio una declaración bastante ambigua, pero más bien tirando a no pasó nada raro en la elección. Igual todavía a la espera de las actas, pero medio que está sobre todo su gente tratando de negociar con Maduro, porque Maduro está enojado con Lula después de las declaraciones, recordemos, en campaña. Pero su gente está en conversaciones con Nicolás Maduro. Y volviendo a la Argentina, ya llegaron los diplomáticos de la embajada, decíamos, esos que tuvieron que irse después de que Maduro rompiera relaciones con 7 países de la región por no haber reconocido su triunfo. Y recién llegado habló Andrés Mangiarotti, encargado de negocios de la embajada, y dijo esto. Un trayecto de 5.000 kilómetros que hubiésemos hecho en 6 horas, lo tuvimos que hacer en 30. Vinimos de Caracas, Madeira, Lisboa, Lisboa, Madrid, Buenos Aires. Pero ya estamos acá con todo el equipo. Fue nerviosa en 72 horas. Imagínense que en 72 horas tienen que dejar la casa en la que vienen viviendo hace 20 años. Todo. El domingo ustedes estaban cercados. Había controles policiales en la residencia, sí. ¿Cómo fueron sus días desde el domingo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, fueron días bastante tensos para todo el equipo también, ¿no? Es decir, creo que venimos durmiendo 3 horas. Había que abandonar la residencia, no solamente la residencia, sino la embajada en 72 horas. Un equipo de 5 diplomáticos, cada uno con su familia, 14 personas, escuelas de chicos que había que cerrar, alquileres que había que rescindir, autos que había que vender. Otro que apareció en estos días, apareció en realidad con un relanzamiento del PRO, ya nos vamos a meter en eso, es el expresidente Mauricio Macri, pero además dio notas en algunos medios y se refirió al tema que ya se había referido en redes, Venezuela. Cada vez que apretaba la presión, se hacía el distraído, dejaba que agarren los botes y se vayan a Miami. Entonces Maduro no le preocupa, es más, quiere que se vaya esos 5 millones de tipos que son los que están movilizando activamente y que queden solamente los que son un rebaño manso, digamos, ¿no? ¿Y esa sería una salida conveniente para él? Absolutamente. Por eso lo que hablamos, y lo compartí con María Corina, lo mismo que le dije a Guaidó, me acuerdo el día. Había pasado esa marcha de 1 millón de personas, que fue histórica ahí para Caracas, y justo vino Guaidó, ¿no? Que lo habían reconocido en forma paralela. Y yo le digo, Juan, ¿qué haces acá? O sea, no, porque esto vamos a ver, y ahora le digo, es ahora o nunca. Él te va a plantear una negociación más, va a agarrar 2 o 3 de estos zapateros de la vida que los debe acomodar bien en lo personal para que los represente. O sea, lo que yo digo es, por favor, a los venezolanos no se vayan de la calle. O sea, no abandonen la calle. Bueno, pero están muriendo venezolanos que salen a la calle. Y además a muchos los están metiendo presos. No sé si es un mensaje tampoco para dar desde afuera. Por otro lado, Juan Guaidó es el representante de este discurso que se propone un universo opositor, por eso decía dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, que es un gobierno paralelo, por no decir un golpe de Estado. Entonces, ojo con el discurso oficial y ojo con el discurso opositor. También habló el gobernador bonaerense Axel Kicillof, consultado por esto, habló en CNN Radio y dijo: ¿por qué el peronismo en general, y también vos en particular, pues la verdad que estoy hablando con vos, con Axel Kicillof, no se están manifestando ni a favor ni en contra de lo que está pasando en Venezuela? Mira, te hablo de mi posición personal porque ha sacado varios comunicados el peronismo, diferentes expresiones. Elecciones limpias, ¿cómo no vamos a querer? Por supuesto. Segundo punto, democracia, ¿cómo no vamos a querer? Y tiene una responsabilidad el gobierno de garantizar todo esto, que sea transparente, que sea indudable. Así que eso lo hemos dicho por todos lados. Lo que pasa es que
En el caso particular... No lo escuché por todos lados, perdón, digo, gobierno, la mayoría no, lo dije, ni apareció en Twitter y demás. No, pero me lo preguntaron, queremos democracia, queremos paz, queremos elecciones limpias. Pero lo chicanean en redes al gobernador bastante gratuitamente, la verdad. En este caso, Diego Santilli postea: felicito a Edmundo González, legítimo presidente de Venezuela, ya todo en un grado de delirio total, porque legítimo tampoco sería la palabra. El dictador Maduro debe parar el baño de sangre en las calles. Kicillof y el kirchnerismo siguen durmiendo la siesta frente a las atrocidades de esta dictadura, y le manda foto de Kicillof. O sea, bueno. En fin, un manoseo del tema y una liviandad total. Volvemos al discurso que dio Cristina Fernández en México. Entiendo que todavía está ahí, o estaba hasta esta mañana. Tomó postura con respecto a Venezuela, pero además criticó la hipocresía, e insisto con esto de los opositores a Maduro dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Critica la hipocresía de lo que podríamos resumir en la derecha argentina, defendiendo la última dictadura militar en la Argentina, o por lo menos muy bordeando esa línea, y acusa de dictador a Nicolás Maduro. Estos que hoy nos hablan de democracia fueron los que contribuyeron con armas al derrocamiento de un gobierno democrático en el 2019. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, cuyos diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? A los genocidas de la dictadura del 76. Y se llevan un proyecto en mano, un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela. La verdad, hay que ser más coherente, porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas, son algo más. Ya no es que niegan que hubo un genocidio, que hubo una dictadura, que hubo persecución, torturados, desaparecidos, sino que además los quieren eximir en los delitos de lesa humanidad. Ojo con la sesión que se supone que viene el miércoles en la Cámara de Diputados, porque esto se le va a filtrar al presidente de la Cámara, Martín Menem, porque hay diputados no solamente de la oposición y oposición dialoguista, sino de lo que podríamos llamar casi el oficialismo o la simpatía, no sé cómo llamar al PRO. Pero bueno, hay diputados del PRO que están calientes también por esto. Así que ojo, porque puede filtrarse esto de un modo zarpado, se les puede ir de las manos, eso quiero decir, al oficialismo en la sesión del miércoles. Pero nos vamos a meter en este escándalo de la visita de los 6 diputados libertarios a la cárcel donde están Alfredo Astiz y otros genocidas largamente condenados por delito de lesa humanidad en la Argentina y en tribunales internacionales. Volvió a hablar del asunto Lourdes Arrieta. La habíamos escuchado la semana pasada decir que había sido engañada, que ella no sabía quién era Alfredo Astiz porque nació en 1993 y otra serie de barbaridades. Y en el 7TV decía esto. El diputado que armó la jugada evidentemente es una persona que reivindica esos crímenes, o por lo menos no los entiende como tales, y que se entiende está tratando de generar algo a nivel legislativo para morigerarles esas penas o mejorarles sus condiciones. ¿Es así? Mira, yo sí tengo entendido que estaban haciendo algún proyecto él con algunos asesores, no sé si hubo algunos diputados más involucrados, no sé si la visita la organizó solamente él o con otros diputados, no lo sé. Lo que sí sé es que estaban justamente llevando adelante esta bandera para, no sé si indultarlos, pero por lo menos la prisión domiciliaria. Claro. Se dijo que vos tal vez tenías una visión pro dictadura o pro crímenes de la dictadura, tal vez porque tu padre fue militar y tu padre combatió en Malvinas. ¿Qué le respondes a esa gente? Jamás, jamás, porque tampoco puedo apoyar a un gobierno, en ninguna manera. Primero, como cristiana evangélica, voy a apoyar cualquier acto de violencia. Eso no está en mis valores ni en mis principios. Y además, porque fue un gobierno que a los mismos héroes de Malvinas, cuando terminó la guerra, los ocultaron. Mi papá llegó desde el Nordland como prisionero de guerra hasta Punta del Este, y de ahí vino por la noche, cruzaron a Argentina. Los mantuvieron escondidos, y después toda la posguerra que nosotros sufrimos también es debido a ese gobierno
dictatorial y genocida. Bueno, hasta que dijo eso te iba a decir que no había mucho argumento, pero de repente dictatorial y genocida viene a decir que está en contra. Lo que pasa es que surgió otro testimonio que es de uno de los excombatientes de Malvinas que estuvo bajo el mando de Tomás Arrieta, el padre de la diputada, y habla en AM750 con Nora Beiras, Rubén Ponce de León. Bueno, yo lo denuncio porque yo el día 25 de mayo fui sacado de primera línea por desnutrición, porque este señor, el cabo primero Tomás Arrieta, a mí me encontró con el borceguí desabrochado o me dormía estando de guardia y nos castigaba sacándome, a mí por ejemplo me sacó la comida. Pero si vos necesitas algún diputado o diputada en La Libertad Avanza que salga a defender cualquier cosa en esta gestión, bueno, sale Lilia Lemoine y en La Nación Más dice esto con unos argumentos que ahora creo que ya te convenció. Si fueran a ver, ¿por qué no puedes ir a ver a uno y a otro? ¿Qué sé yo? No fui yo. Es un símbolo preocupante, ¿no? Es un símbolo, pero es una visita. Es una visita, ¿no? Y digamos que no es una cuestión de derecho o izquierda, es una cuestión de derechos humanos, porque nosotros no estamos a favor de la tortura. Y supuestamente el kirchnerismo tampoco. Y se asustan porque un par de diputados fueron a ver, con el pleno uso de su derecho en funciones incluso como civiles o como diputados también, fueron a visitar a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuentagotas. Que desaparecieron personas, ¿no? Pero importa, podrían haber puesto bombas en jardines de infantes, podrían haber violado mujeres, podrían haber comido gente, pero nosotros en Argentina, en nuestra nación, no aceptamos la tortura. Y en algunos casos se acepta la prisión domiciliaria y en otros no. Mira vos. Ayer se conoció que en Córdoba asesinaron a la ex esposa de un desaparecido y que amenazaron a sus hijos, uno de los cuales es militante de la agrupación Hijos. Los vamos a matar a todos, era el mensaje que decía en la pared. Susana Beatriz Montoya, de 74 años, fue asesinada en su casa en el barrio Ampliación Poeta Lugones, al norte de la ciudad de Córdoba. Lo que se difundió es que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y un corte fatal. Y Susana era la madre de Fernando Alvareda, militante de la agrupación Hijos. Y además Fernando es hijo del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda, militante del ERP, torturado y asesinado en dictadura, todavía desaparecido. Y ahí están los mensajes. Junto al cuerpo de la mamá, Fernando encontró un mensaje pintado en la pared que decía: los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos, policía. Así lo señalaba el diario La Voz, que fue el que tuvo acceso a estos mensajes. Las autoridades no confirmaron que hubiera habido un robo, pero la casa estaba toda desordenada. El cuerpo de Montoya había sido encontrado en el patio. Pero además, el 8 de diciembre del año pasado, Fernando Alvareda había recibido amenazas en su casa, estos carteles con esvásticas que veíamos recién y 6 proyectiles de armas de fuego junto a estos mensajes intimidatorios. Sos hijo de terroristas, se te terminaron los amigos de la policía, no vayas más al EZC, a la escuela ni a la jefatura, vas a morir, te vamos a juntar con tu papito. Y quiero recordar que en marzo la agrupación Hijos ya había denunciado en Rosario, no sé si se acuerdan, un atentado contra la vida de una de sus militantes que había sido golpeada, abusada y amenazada de muerte por 2 personas que irrumpieron en su casa por la fuerza y le dijeron: no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para eso. Y antes de retirarse dibujaron en una de las paredes BLLC, Viva la Libertad Carajo, ¿no? El eslogan del partido de gobierno. Por eso en ese momento había muchos comunicados que señalaban al gobierno como responsable de algún modo por arengar o por haber sido partícipe directamente de este tipo de ataques.
¿Qué otras cosas nos quedaron en el tintero? Bueno, hemos escuchado a Cristina Fernández en México, hemos escuchado a Mauricio Macri, si nos da el tiempo repasamos un poco más de lo que los dos han dicho en los últimos días, pero resulta que hay otra noticia de un expresidente, del último. Clarín publica que la justicia detectó en el celular de la secretaria de Alberto Fernández registros de golpes en el cuerpo de Fabiola Yáñez. Y señala que habían sido perpetrados por el expresidente. Según la misma nota, ella decide no denunciar. Ustedes saben que la violencia machista es un delito que solamente se judicializa si lo denuncia la víctima. Lo que dice la nota que firma Claudio Saboya es que en la causa de los seguros, ustedes saben que hay una causa que investiga si Alberto Fernández benefició a la pareja de su secretaria en la adjudicación de estos seguros en contrataciones de gobierno, se analiza el teléfono celular de la secretaria de Alberto Fernández. Entonces dice la nota que el juez Ercolini separó en un sobre una parte del contenido de ese celular donde se supone que hay pruebas de golpizas hacia Fabiola Yáñez y que se supone que el responsable fue Alberto Fernández. Lo que confirma el abogado de Fabiola Yáñez, y por eso también no se trata solamente de una nota que publica Clarín, sino que habló el abogado, que a veces es abogado de Fabiola Yáñez y en otras causas de Alberto Fernández, Juan Pablo Fioribelo, es que efectivamente el juez contactó a la Oficina contra la Violencia Machista de la Corte Suprema, que hubo un Zoom con Fabiola Yáñez, que vive en España, y que ella dijo que no va a venir a la Argentina a hacer una denuncia, y también dijo el abogado que hubo una pelea muy violenta, según dijo ella, pero que no hubo agresión física. ¿Esto quiere decir que los hechos que se describen no ocurrieron? No, tampoco quiere decir que sí. Quiere decir que no sabemos más que eso. Decíamos que hubo otras declaraciones de Mauricio Macri en los últimos días, porque además de haber ido a un escenario el jueves donde se mostró sin sus últimos candidatos a presidente, ni Patricia Bullrich, con la que está todo recontra mal, ni Horacio Rodríguez Larreta, con el que está todo recontra mal. Esto recordemos, primero él venía tirándole buena onda a Patricia Bullrich en la interna en la que había dicho que no iba a jugar cuando los dos iban a ser candidatos, o eran los dos precandidatos. Estaba todo mal, tensión, y de repente queda Patricia Bullrich como candidata y él, en lugar de apoyar a Patricia Bullrich, empieza a tirarle buena onda a Milei. Bueno, la peor con Patricia Bullrich, la peor con Horacio Rodríguez Larreta, relanza a Mauricio Macri como presidente del PRO. Este partido, sin ninguno de los dos que todavía, se supone, en los papeles forman parte de este partido, y entonces un poquitito bardea al gobierno, pero no del todo, está queriendo aparentemente meter funcionarios en esta gestión y le dice al gobierno: mirá, está todo un bardo acá, hay cosas que no estás haciendo. Si me dejás meter funcionarios que ya saben lo que tienen que hacer porque ya estuvieron, entonces esto capaz que marcha. Si no me metes funcionarios, entonces te voy a seguir criticando un poquito más y me voy a despegar de tu gestión. Más o menos algo así es el discurso de Mauricio Macri, y habló entonces y dijo esto. El presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer. Tiene ideas, les prometo, tiene ideas, tiene convicción y tiene coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo entre quienes convocó para acompañarlo. Hay personas muy valiosas y eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Armar un equipo es más que sumar gente valiosa. La organización es clave en el ejercicio del poder. No puede haber áreas grises. Los roles deben estar claros, debe haber coordinación. Bueno, medio que está queriendo meter alguito, pero no lo está logrando. Vamos a ver qué le pasa a Mauricio Macri, que en ese mismo discurso habla, fíjate vos, de cosas como la libertad. Escuchábamos recién que en Venezuela, e incluso en los cánticos de las movilizaciones del fin de semana en apoyo a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia, el grito es libertad, ¿no? De la derecha o la ultraderecha mundial, el grito parece ser libertad. Bueno, Mauricio Macri, que la propia Cristina Fernández, citando el gobierno o la gestión de Macri en la presidencia, lo planteó como la centro-derecha. Bueno, ahora Mauricio Macri, volcándose hacia la ultraderecha, habla de libertad. Todo eso con nuestra cultura del poder, que demostró ser diferente de todo aquello que habíamos conocido en tantos años de populismo.
En todo momento dejamos claro que más allá de aciertos y errores, nuestras intenciones fueron genuinas. Durante 4 años convivimos en una cultura del poder sana, en la que ningún argentino se sintió avasallado por el Estado, que ningún periodista sintió en peligro por expresar una opinión y ningún juez se sintió presionado. Eso fuimos nosotros. Y algo que hoy, gracias a Dios, finalmente se entendió, por primera vez en décadas pudimos en agenda la necesidad de reducir el gasto público y la importancia de lograr un presupuesto equilibrado. En definitiva, aportamos sensatez a la Argentina y esa sensatez nos valió un enorme respeto en el mundo entero. Bueno, Mauricio Macri también defendiendo su gestión y después dio algunas notas para hacer lo mismo. Te diría que fue a darle notas a aquellos periodistas que consiguen entrevistas con el presidente de la Nación. Me parece que podría ser un buen resumen. Por ejemplo, Jonathan Viale en TN, por ejemplo, Alejandro Fantino en Neura. Bueno, dio algunas notas más igual en lugares, pero digamos medios en los que el presidente habla. Pero fíjate vos lo que pasó, que en La Nación Más lo entrevista Luis Majul, gran entrevistador del presidente, insistente entrevistador del presidente de la Nación, y parece que se armó una cosita que no se coparon, no hubo onda. ¿Y qué poder permite? Sí, cómo no, no te pongas ansioso, si no, no se puede. No, yo estoy fantástico. Bueno, pero estoy conversando también. Baja. Entonces digo, para. Sí. No, baja no, eso no. Bueno, entonces déjame hablar. Yo te estoy dando una idea. Somos grandes todos ya. Estamos muy viejos. Entonces digo. Yo no, le dice, es excelente. No, por favor, veámoslo de vuelta. Es realmente excelente porque Mauricio Macri le muestra como su actitud de no sé cómo decirlo, patrón de estancia. No, bueno, tranquilo, sé que es cierto que Majul es un poco ansioso, entonces como que lo interrumpe y Macri se pone nervioso. Y después Majul le discute todo como si fuera un nene. Yo no. ¿Y qué poder permite? Sí, cómo no. No te pongas ansioso, si no, no se puede. No, yo estoy fantástico. Bueno, pero estoy conversando también. Baja. Entonces digo, para. No, baja no, eso no. Bueno, entonces déjame hablar. Déjame hablar. Yo te estoy dando una idea. Somos grandes todos ya. Estamos muy viejos. Muy grandes. Entonces digo. Yo no, le dice, es extraordinario. Bueno. Resulta que hoy el gobierno empieza, viste que Macri le dijo hace unos días, ¿cómo puede ser que el gobierno, porque el jueves Macri dio la charla esta en el escenario y después se fue, creo que a TN, esa fue la primera nota que dio, y ahí dijo, ¿cómo puede ser que insistieron tanto para que se publique, se apruebe la ley bases, y cómo todavía a semanas de su aprobación no está publicada y reglamentada? O sea, ¿cómo no tenés eso listo? Le hice eso y en la idea que tiene Macri de que le está faltando equipo al presidente, dice, eso lo hacemos los que sabemos, ¿no? Tenemos ya la ley lista para reglamentarla. Bueno, fíjate que hoy hay un principio de reglamentación de una parte de esa ley bases. En el boletín oficial se reglamentan algunas cuestiones de modernización del Estado, las que más le importan a Federico Sturzenegger seguramente, algunas que tienen que ver con las privatizaciones, pero fíjate que Mauricio Macri en La Nación Más, en el rato que sí pudo conversar con Majul, que Majul no lo interrumpió y que él no se enojó, le dijo privatizaciones, la verdad que no sé para qué pasaron por una ley, porque se podría haber hecho por decreto. Al Congreso 44 privatizaciones y nos devolvieron 11 que sí, y la sacaron aerolíneas del medio. Más no podemos hacer, eso es parte de una negociación política. ¿Es correcto eso? Por supuesto, hay una parte que el Congreso no aprobó, pero finalmente ni siquiera, si hubiéramos hablado, había necesidad de pedir permiso para privatizar. Pero porque la mayoría de las empresas hay que liquidarlas, no son vendibles, no son viables hace muchos años. ¿Y la puede liquidar por decreto, por ejemplo? Con un decreto simple puede mandar en liquidación las empresas que hoy no hay plata. ¿Qué empresas? No hay... Pusimos. Pero me interesa cuáles y me interesa si esas empresas sirven para algo que no sea ganar plata. Me interesaría. Bueno, no sé. Otra cosa, porque ya venimos repasando los números que va dando el INDEC, los números que van dando las distintas cámaras industriales,
Pero resulta, y este es un dato oficial, porque lo da el propio gobierno, que en los primeros 6 meses de la gestión de Javier Milei hay más de 500.000 de trabajadores que dejaron de aportar. Lo voy a decir de otra manera. Hay 612.139 trabajadores menos aportando a los regímenes de la Seguridad Social. Esto lo dice la Subsecretaría de Seguridad Social, por eso te digo el propio gobierno, y se explica porque algunos se quedaron sin trabajo y otros tenían trabajo formal y pasaron a tener trabajo informal. O sea que o les bajó la calidad de trabajo o dejaron de tener trabajo. En mayo, porque esto es diciembre-mayo, por eso se habla de los primeros 6 meses. En mayo se registró un total de 12.300.000. Plin, plin, plin. No, el número es más complejo, pero lo digo para que nos acordemos. 12.300.000 aportantes versus 12.900.000 aportantes de noviembre. La mayor caída correspondió a los trabajadores en relación de dependencia públicos y privados, 300.000 menos, seguidos de independientes, monotributistas o autónomos, también casi 300.000 igual, y muchísimo menos trabajadoras de casas particulares. Pero también porque es un universo muy informalizado el de trabajadoras de casas particulares. Entonces, difícil que se informalice todavía más, no sé si está bien dicho. Ayer, además, se conoció un nuevo informe. Esto es parcial, porque los números del INDEC toman el semestral y ahí es donde hay que analizarlo, pero el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Universidad Católica Argentina, en base a los números del INDEC, a la encuesta permanente de hogares, hizo un nuevo informe donde dice que el 55% de los argentinos es pobre, es decir, que va subiendo la pobreza, dice, y que 1 de cada 5 es indigente, pero, insisto, son datos parciales porque hay que esperar las cifras oficiales del INDEC que revelan por semestre, porque cuando la UCA lo ve, suponete que dice este mes, como los salarios no subieron, la inflación subió y no sé qué, entonces el número da esto, ponele, que está describiendo, pero si el mes siguiente esa cifra baja o sube mucho y el mes anterior esa cifra estaba muy abajo o muy arriba, después compensa. Entonces, por eso es importante el análisis que hace el INDEC por semestre. Vamos a esperar. Quiero decir que no sé si está bien resuelto este número, pero nos va dando un indicador de lo que va pasando y sobre todo nos viene diciendo, todos los números nos vienen diciendo, incluso lo de los jubilados, que incluso quienes pudieron recuperar un poco de la inflación de diciembre o recuperarse un poco después de la inflación de diciembre, en general no consiguieron recuperar del todo ese 25,5 de inflación de diciembre. A veces es la inflación de todo un año de un país o de varios años. Y fue la inflación de un mes de la Argentina en un año completamente zarpado en inflación el año pasado. Un poco más tranquilo, pero pasó 25,5 en diciembre. Fue bajando muy de a poquito. Entonces, ahora sí estamos en números que dentro de lo que venimos transitando en los últimos años es más abajo, pero a la vez hay una recesión galopante. Hasta Cavallo dice que la recesión se agudiza cada día más. Y decíamos al comienzo del programa que los docentes cordobeses están de paro. La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba convocó a un paro de 48 horas desde hoy en rechazo a, en realidad no sé si llamarle oferta salarial o decisión unilateral del gobierno de Martín Yarlora en las paritarias. Pasó esto. Se venían reuniendo, no llegaban a un acuerdo. El gobierno dijo, yo me voy a cortar con la mía, voy a hacer lo que a mí me parezca, pero en el medio los docentes estaban por hacer un paro y les dijeron no, conciliación obligatoria. Bueno, se sentaron a negociar y el gobierno propuso menos de lo que estaba proponiendo. Bueno, les aumentó por decreto un 2,5% de suba remunerativa en junio, un 2% en julio, una suma fija de 25.000 pesos por la inflación de mayo. Lo que dicen los docentes es que en realidad desde diciembre ya están perdiendo entre un 23 y un 26, creo que es, no sé, hablé con ellos esta mañana, no me acuerdo, pero creo que era un promedio de 25 lo que están perdiendo desde diciembre. Ellos están viendo por lo menos una actualización por inflación, es decir, ni siquiera ganarle a la inflación, que ya está muy difícil, sino compensar por inflación. Creo que nos vamos a retirar,
porque esto se volvió muy intenso, nos queda un montón afuera, pero tenemos toda la semana para repasar y asumió Gallardo. ¿Quieres que te diga? Re que no sabía hablar otra cosa. Bueno, nos reencontramos mañana. Estoy muy emocionada. No sé si esto va a derivar en algo copado, pero déjame esperanzarme. Elijo creer. Nos reencontramos mañana al mediodía. Se logra este espacio y toda esta documentación que ustedes pueden ver y pueden comentar acá abajo, que todo nos sirve y es bienvenido. Gracias a Marco Arauz en la operación, a Emilio Laszlo en la producción y a Celina Sereno en las redes. Entonces, mañana a las 12 habrá un nuevo Elijo Creer. Chao.